Buenas tardes. Hola, hola. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Nos llegó la hora y estábamos distraídos, Sí, no nos dimos totalmente. cuenta. Acá estamos transpirados para llegar. ¿Cómo están, amigos queridos? Bienvenidos a otro vivo más aquí en este espacio maravilloso, Puentes para Despertar. Y bueno, como les contamos siempre, ¿no? Nuestros vías de comunicación a través de nuestro WhatsApp al 11 5494 0028. Nos ubican en las redes, tanto en Instagram como en Facebook, como Puentes para Despertar. Nuestro mail, puentesparadespertar@gmail. Y todos los programas que ya fueron emitidos en nuestro canal de YouTube, Puentes para Despertar. Y en las plataformas más difundidas de podcast, como cuáles, Gus. Apple, Google Podcast, iVoox, Spotify. Muy Estamos bien. ahí con los 244 programas anteriores. Así que bueno, Exactamente. ahí estamos difundiendo y contentos de hacerlo, felices de esto que estamos haciendo. Hola Gilda, hola Mónica, chicos, hola Maru. hola Maru. ¿Qué tal? ¿Cómo Qué estás, lindo que Maru? estuvieron ahí con Pablo y con Lucre en Italia, maravilloso. Felicitaciones. Bueno, acá estamos. En el vivo número 245. 245, ¿sí? exactamente. Séptima temporada. Séptima Ya temporada. estamos por empezar la octava, ¿eh? Nos Wow. falta nada. Él es el que Así tiene que sí, la estamos fecha ahí. a fin de julio terminamos la temporada 7 y empezamos la temporada 8. Así que acá estamos felices. Wow, ¿cuánto tiempo? Parece Sí. increíble, ¿no? Pasamos pandemia, en época de pandemia íbamos a la radio, hacíamos el programa de radio, no nos veíamos. Ahora tenemos este maravilloso espacio que tenemos la oportunidad de vernos, ¿sí? De compartir con otros invitados en algunos momentos y también poder verlos en pantalla. Y déjame antes de empezar a hablar del tema, hacer un pedido o pedirles algo a la gente de Tandil. El 21 del mes que viene, 21 de junio, a las 10 horas, en el espacio Cronos voy a estar dando una conferencia sobre los síntomas y las emociones. Y esa conferencia de 4 horas de duración está teniendo muy buena repercusión, gracias a mi autofortuna y a mi creación. Y a todos los consultores de Tandil que están ahí poniéndole Sí, toda sí, la energía, creando todo ese espacio y compartiendo también con sus consultantes y demás para que se acerquen a ese encuentro. Justamente, acá está Mónica, por lo menos la vi por ahí presente, un honor. Y de paso decirle a través de Mónica y a todos los consultores que impulsen a la gente que está pensando ir a que manden las planillas con sus datos para hacer la reserva del lugar, porque el espacio es limitado y si lo dejan para último momento quizás se queden sin espacio. Claro. Entonces es importante que lo hagan con la debida antelación. Por lo menos que reserven el lugar y después van a hacer el pago. Claro, exactamente. No necesariamente la reserva los implica hacer un pago inmediato, pero es importante que vayan reservando el lugar porque el lugar es limitado. Si bien es cierto, tenemos la posibilidad de hacerlo en el piso de abajo, todavía por ahora tenemos que tener un tiempo necesario como para decidir si ampliamos el espacio o si lo dejamos como está. Hay posibilidades, pero para eso necesitamos que los que están con intenciones de anotarse ya lo vayan haciendo y vayan reservando su espacio. Bueno, tal cual. Dicho esto, voy a pasar otro aviso, ¿sí? Ahora para los consultores, que veo que acá se están sumando varios consultores de Humano Puente, el 5 de junio estoy dando un encuentro de profundización para consultores en bioexistencia consciente. Estamos, porque él siempre se suma a mis encuentros y está buenísimo porque, bueno, cada uno va a tener su propio código ahí para aportar, ¿no? a todas las consultas, a todas las preguntas, pero tengan en cuenta que este es un espacio, ¿sí? Donde vamos a compartir mucho de lo visto en el Congreso, de todas las actualizaciones, de todo cómo es el formato para poder estar actualizados 2025. Así que bueno, a quienes quieran sumarse,
los espero el jueves 5 de junio. Se tienen que anotar antes, obviamente, ¿sí? Van a ver en la página de Humano Puente el encuentro. Y si no, me piden por privado a mí y yo les paso el enlace. Y contarles una primicia, un Sí. adelanto, solamente un adelanto. A ver. Estamos muy avanzados con una fecha para julio en Buenos Aires, en Ciudad de Buenos Aires. Estamos muy Exacto. avanzados, probablemente el 12 de julio estemos en este ciclo de conferencias, en este caso el ciclo de conferencias en Buenos Aires, la primera de 2 fechas quizás que estamos programando. La primera va a ser la economía y su relación con el inconsciente. Así que estamos programando una fecha para Ciudad de Buenos Aires en julio y otra para agosto con otra temática y seguramente en otro lugar. Ahora estamos planificando una cerca de la zona norte, del corredor norte de la Ciudad de Buenos Aires, y quizás en las próximas fechas estaremos programando alguna fecha en agosto, pero en otro lugar, quizás más céntrico o más llegado hacia el sur o hacia el oeste. Lo vamos a ir viendo en la medida que confirmemos el lugar. Pero este está muy avanzado. Pero estamos creando otros lugares también. Sí, Estamos claro creando que en sí. distintas provincias, Sí, que sí, ya les sí, vamos sí, a ir sí. contando cuando esté un poquito más Sí, sí, sí. armadito todo. Y bueno, un honor acompañar acá a mi compañero embajador de Humano Puente. Hola Robert, desde Chile. Qué lindo. Che, Robert, preparate algo para Eso, Santiago. vamos para Chile, Vamos para Chile. vamos. Así que, Así que bueno, chicos, hermoso todo lo que está pasando y todo lo que se está gestando en esta nueva versión de Humano Puente con los comunicadores, con los embajadores, con toda la movida, con todo lo nuevo que se va gestando, con los nuevos espacios. Así que estamos muy felices y de compartirlo con todos ustedes. como verán, estamos a full, muy embalados con muchas actividades, pero ahora vamos a lo que prometimos, que es Hoy, hablar un poco de esto. hablar de adicciones, ¿no? El tema que Sí. nos convoca hoy, porque hemos tenido varios pedidos, donde, bueno, incluir un poco lo nuevo que se fue incorporando desde la bioexistencia consciente con respecto a la mirada de las adicciones. La verdad es que no vamos a hablar de una manera quizás como ustedes están esperando. Hemos hecho otros programas de adicciones, pero en otras versiones de Puentes para Despertar, que eran 3.0. Estamos en la de 7.2, que es la séptima temporada. De Puente para Despertar y de Humano Puente. Y de Humano Puente ¿sí? también, Humano por Puente supuesto. también, en la misma evolución de Humano Puente es la que nosotros tomamos en nuestros propios procesos de consulta con nuestros consultantes. Sí, totalmente. Con las actualizaciones, con todo lo nuevo que se va viendo, ¿no? Con lo que vamos incorporando. Por eso estamos certificados, ¿sí? En los espacios certificados de consultores en determinadas síntomas en particular. Y en este en particular. Y en este en particular, ¿no? Que tiene que ver con las adicciones justamente. Bueno, en principio, hablar de un neurotransmisor que está íntimamente ligado a las adicciones, Exacto. que es la dopamina. La dopamina es un neurotransmisor, como lo son muchos otros, pero con una característica de respuesta inmediata a lo que podríamos decir que es el estímulo del placer y también del movimiento. Uh-huh. Y esto es muy importante porque hemos abordado muchas veces las adicciones en las versiones anteriores y estaba muy bien, y de hecho ambos tenemos casos trascendidos de adicciones, de gente que estaba atravesando adicciones muy fuertes y que hoy ya no las tiene, pero en realidad lo hacíamos a través del significado de la sustancia, lo hacíamos como eje desde el adicto a qué, digamos, el adicto al alcohol, el adicto a la cocaína, el adicto a la marihuana, el adicto a la comida, bueno, el adicto al cigarrillo. Algunas de estas temáticas hemos tenido en el consulta. O a determinadas pastillas o cócteles de pastillas, ¿sí? Que íbamos viendo qué códigos había ahí que nos estaban mostrando, adictos al alcohol, adictos a distintas, bueno, al cigarrillo ya lo nombraste, ¿no? Distintas adicciones, ¿sí?
Y Hoy podemos hablar de adicción a la comida también, sí, claro, ¿no? por supuesto. Y en aquel momento también lo hacíamos, pero no con este concepto. No. En aquel momento, en esa versión, nos enfocábamos en el significado, en el arquetipo de ese elemento al que yo era adicto, o sea, de esa ingesta a la que yo era adicta, eh, y, y bueno, y trabajábamos desde ahí. Y no está mal, No. no está mal. Pero ahora tenemos una versión superadora porque tenemos un conocimiento que antes no teníamos. Le sumamos una partecita más, ¿sí? Que nos permite mirar a ese síntoma desde otro lugar, que no lo estábamos haciendo, ¿sí? A mí, en uno de los últimos vivos que grabé, decía que lo que más me atrae de la bioexistencia consciente es su carácter evolutivo. Y como evolutivo, su revisión permanente, prueba y error de cómo podemos ser más eficientes y podemos hacer las cosas de manera más eficiente y en menor tiempo posible. Esos son los dos datos de la naturaleza. La naturaleza permanentemente está revisando prueba y error. Nosotros somos eso también en esta experiencia para poder ser una mejor versión de la que fuimos. Y hoy somos la mejor versión que tenemos del humano, que dista mucho del humano de hace 200 años atrás, cuyo promedio de vida era de 50 años o 40 años. Hoy el promedio de vida es de 80. Así que evidentemente algo estamos cambiando permanentemente, estamos revisando para hacerlo mejor. Y Humano Puente y la bioexistencia consciente lo hacen permanentemente, porque somos evolutivos. Importante volver a repetir lo que prácticamente decimos en todos los programas, ¿no? Nos basamos en la biología porque somos seres biológicos, ¿sí? Somos una especie más de todas las especies que habitan en este plano, en este planeta, ¿ok? Y siempre los invitamos a mirarnos desde ahí para poder comprender la lógica que nos trae cada síntoma. Y esto de la evolución que va contando Gus forma parte, ¿sí? De esa biología que somos. El hombre evolucionado que somos hoy, ¿sí? Comparado con, ni siquiera te digo 200 años, vamos 50 años atrás, 60 años atrás, 100 años atrás, ¿sí? Esto que está diciendo Andrea es importantísimo para lo que vamos a explicar, porque cuando hablamos de dopamina hablamos de biología, hablamos de un neurotransmisor, hablamos de un químico. La dopamina es un mensajero que porta una orden que no puedo dejar de cumplirla. Y que también tiene que ver con la ciencia, o sea, nosotros nos apalancamos en la ciencia, en la medicina, somos un complemento, por decirlo de alguna manera, ¿no? Mirando a todo lo que nos sucede, incluso síntomas físicos o como este en particular, que es una adicción, desde la mirada de la bioasistencia consciente, pero también teniendo en cuenta la medicina en este aspecto. Sí, en este caso, La la neurociencia. neurociencia. ¿Por qué? Porque no hubiéramos podido llegar a esta conclusión si no hubiéramos tenido el dato o el trabajo de investigación De los de los neurocientíficos. neurocientíficos. Entonces, gracias a descubrir el circuito de las emociones, podemos decir hoy que la dopamina es una orden a cumplir, una orden que se debe cumplir y que por cumplir esa orden tenemos una recompensa. Y nosotros estamos programados como especie, las especies que habitan en este planeta, a ir por el camino de las recompensas, a ir a buscar el mayor beneficio. Por esto de la evolución. Cuanto más beneficio tenemos, beneficio en vida, beneficio en proliferación de especie, más afianzamos ese camino. Entonces, si acá tenemos un mensajero que nos impulsa a un movimiento, porque la dopamina está relacionada con el movimiento y está relacionada con el placer, ¿okay? Tenemos un incentivo para recibir un premio, nosotros vamos en busca de ese premio. Imagínense que el incentivo fuera la comida.
nosotros vamos en busca de la comida. Tenemos guardado que la comida genera vida. Exacto, esa recompensa inmediata y de corto plazo, ¿no? Porque de eso se trata la dopamina, inmediata. Tengo que tapar este hueco emocional que estoy sintiendo y ya automáticamente ni lo pienso, ¿no? Eso también es algo para destacar y para tirar de ese hilito, porque cuando nosotros trabajábamos en la versión anterior las adicciones, y era de vital importancia, nuestro eje conductivo era la sustancia a la que esa persona era adicto o el líquido a la que esa persona era adicto, nosotros tirábamos de ese hilo que es la motivación. O sea, yo en principio tengo un abanico de adicciones, todos somos adictos a algo. Y acá lo vamos a descubrir. Todos somos adictos. No hay persona en el universo que no sea adicta, ¿eh? Y a veces a muchas cosas somos Sí, adictos. claro. Hoy una de las adicciones que vemos más evidente es la adicción al celular, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. La gente ya prácticamente, a veces con Gus cuando salimos o a comer o a algún lugar a tomar algo y nos ponemos a mirar el entorno, otras mesas y nos damos cuenta que a veces la gente ni siquiera habla, cada uno está metido en su celular, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y esto, cada temática, cada conducta va a tener una raíz que va a ser diferente una de la otra. No va a ser la misma raíz el adicto a la cocaína que el adicto al cannabis, o el adicto al celular, o el adicto a la comida, o el adicto al alcohol. La raíz va a ser diferente, pero todos van a cumplir una función, un rol, que es llenar un vacío. Inicialmente yo voy a elegir mi adicción, entre comillas, porque es un impulso inconsciente, pero voy a elegir una adicción y voy a sentir una recompensa muy fuerte porque estoy llenando un vacío. Exacto. Estoy llenando un vacío. Entonces, ustedes comprendan que una de las adicciones más invisibles, pero más comunes que hay entre toda esta especie, esta especie humana, esta experiencia humana, es la adicción a la forma de vida. Por ejemplo, la adicción a la escasez. Nadie elige ser escaso, porque no estamos programados para que nos falte. Estamos programados para tener y que nos sobre por si alguna vez nos falta, pero no estamos programados desde la falta. La escasez es un síntoma, pero muchas veces trabajamos la escasez y el síntoma no lo podemos trascender, porque hay algo más fuerte que es la adicción a la forma de vida. Y estas son adicciones no tradicionales, si se quiere. Claro. Por lo menos no reconocidas tradicionalmente. Claro, no reconocidas como adicción en sí, ¿no? Por ahí es más común que alguien diga, sí, por ejemplo, el juego lo podemos tomar como una adicción, adicto al juego, ¿sí? Pero esto de al formato de vida, la vida en escasez, como está diciendo Gus, es como que por ahí no está tan visto a nivel colectivo. Bueno, nosotros lo vemos, en consulta buscamos esos formatos, esos comportamientos de repetición que va teniendo el consultante de acuerdo al síntoma que estoy trabajando. Pero ¿cómo se manifiesta una adicción? Porque yo siento ese impulso incontrolable, esa compulsión a ir a buscar esto. Voy a buscar la recompensa, voy a buscar la aprobación. Recuerden que estamos... El placer inmediato. El placer inmediato. Y la aprobación me genera placer inmediato. La compensación. Estar en la manada me genera placer inmediato. Cuidar a mi familia y sentir que lo hago bien, me genera placer inmediato. Así que imagínense que podíamos ir más allá. Seguir los mandatos que tengo grabados del clan genera dopamina, genera placer, siento que estoy haciendo lo que corresponde, aún no siendo feliz. Tal cual, lo que se espera de mí, ¿no? Claro, tengo que totalmente. cumplir con el mandato inconsciente. Y eso va a generar una recompensa. Y esa recompensa
va a ser tanto más potente cuanto más grande sea la falta. Quiero decir, si yo tuve una madre abandónica que no estuvo presente y lo viví con gran dolor, inclusive tuve un problema, tuve un accidente, casi me muero porque mi mamá no me cuidaba, me corté, me quemé, me llevaron a un hospital, estuve en terapia intensiva. Acá, en esta vida de adulto, cuando sea madre, voy a ser una madre sobreprotectora, que no se me va a escapar nada, que voy a estar encima de mis hijos para reparar esa situación, sí, pero también porque voy a recibir un premio bioquímico que es la dopamina. La dopamina va a decir, estás haciendo lo que tenés que hacer y va a hacer ese impulso. Estás reparando, estás haciendo en sentido contrario lo que genera un drama. Vas en el camino correcto. Y a lo mejor el camino correcto es esa sensación de estar bien con esa niña que estuvo al borde de la muerte, pero está muy mal desde el universo del hijo que la padece y que no para de padecer esa situación. Incluso de la misma persona, ¿no? Porque lo puede estar viviendo como algo que la estresa, que la cansa, pero no puede dejar de hacerlo. Ese es más fuerte que yo, esa frase es clave para poder darnos cuenta de este comportamiento adictivo, ¿sí? Que nos genera esa dopamina, ¿ok? Que no podemos dejar de hacerlo, como no podemos dejar de tomar el vaso de una bebida determinada, porque tenemos la adicción, porque no podemos dejar el cigarrillo, porque tenemos la adicción, es más fuerte que yo. Me reconozco en esa frase cuando yo fumaba. Era más fuerte que yo el cigarrillo, no lo podía dejar. ¿Cuáles serían los ejemplos en, en las antípodas de algo que genere placer? ¿Cuáles son los ejemplos donde mi nivel de dopamina baja o está en carencia? Bueno, dos ejemplos claros son el Parkinson y la depresión. Una persona que cae en depresión, que no tiene ganas, que no tiene impulso, se dice que está baja de dopamina. Y una persona que tiene un movimiento contrariado, que se reprime, como en el Parkinson, como en la historia del Parkinson, también tiene que bajar su nivel de dopamina para no hacer lo que le va a dar un premio. Entonces, como no hay un nivel de premio a la vista, yo puedo regular ese movimiento que quedó trabado en el tiempo, que quise hacer y no pude, pero me generó vida. Entonces, nosotros somos un mecanismo maravilloso de autorregulación para cumplir con esto, que es vivir mayor tiempo posible, generar mayor descendencia y compensar lo que sobró, lo que faltó. Entonces, ahí tienen un ejemplo en menos. Ahora, ¿qué pasa con las adicciones que van más allá? Porque hay como gradientes de adicciones. Es cierto que yo puedo ser adicto a una forma de vida. Exacto. Y es cierto que yo puedo ser adicto a una determinada costumbre, que la hago sin darme cuenta, tengo un tic. Bueno, y soy adicto a eso y tengo esa conducta recurrente que no la reconozco como adicción, pero permanentemente estoy teniendo esto. Ahora, eso tiene un gradiente. O sea, si lo trabajo, si me disciplino, si me observo, si tomo algunas medidas desde la vida, desde la 3D como le llamamos acá, y tomo una vida desde la introspección, tomo una mirada desde la introspección, yo lo puedo solucionar. Ahora, ¿qué pasa cuando me enfrento a algo que es, como dijo André, mucho más fuerte que yo? Porque ¿qué pasa cuando suben los niveles de dopamina? Cuando yo ingiero un estimulante, por ejemplo, en la recompensa que yo recibo no es la misma que si le hago caso a un mandato del clan. Está multiplicada muchísimas veces porque el estimulante me genera una mayor cantidad de placer. Esa cuota de placer es tan grande que hasta tergiversa
mi mirada, mi pensamiento de lo que necesito para vivir. Incorporo al estimulante como si fuera un elemento necesario para que yo continúe con vida. Por eso muchas veces en los síndromes de abstinencia van a ver que la persona que deja el estimulante de golpe se siente morir. Exacto. ¿Por qué? Porque le está sacando todo ese shock de dopamina que como todo neurotransmisor en más, el cuerpo, que es una adaptación permanente, la biología que es una adaptación permanente, se adecua a esos niveles de dopamina y si no los tiene los reclama. Exacto. ¿Y cómo los reclama? Y te dice, si no haces esto te morís. Y vos vas y lo haces. Sí, entiendo que es así, ¿no? Como inconscientemente, si uno no tiene conciencia de lo que está sucediendo, de todo este circuito de la dopamina y lo que genera, bueno, automáticamente va a ir y va a tomar ese elemento que sabe que le va a dar esa sensación de placer inmediata, ¿no? Yo me recuerdo fumando y ante determinadas situaciones lo primero que hacía era ir a agarrar un cigarrillo, ¿no? Y era, cómo me alivia este cigarrillo, cuando por otro lado después me sentía re mal, no me gustaba sentirme el olor a cigarrillo en la ropa, pero bueno, era más fuerte que yo. Eh, Hay algo más de todo esto, es que como el cuerpo se va acostumbrando, el nivel de premio, nosotros somos, puedo decir, somos una especie evolutiva y siempre vamos por más, vamos por el mejoramiento continuo. Entonces, si yo llego a un premio de 10 y me voy acostumbrando a tener ese premio de 10, de nivel 10, yo ahora quiero un premio de 11 o quiero un premio de 12. Y esto en las conductas adictivas, en los estimulantes, es muy fácil de ver, Claro. porque se va escalando el consumo. No es que yo, bueno, como por ejemplo la nicotina, me puedo establecer en fumo 20 cigarrillos por día, fumo 2 atados, 40 cigarrillos por día. Y ahí paré. Inclusive estas conductas a veces se suelen dar en el sobrepeso. Llego a un determinado nivel de peso, me siento mal y bueno, ahí empiezo a hacer el régimen, ahí me empiezo a cuidar las comidas, hasta que vuelvo a un nivel más acorde. Y cuando llego a ese nivel me relajo y vuelvo a comer y vuelvo a subir. Bueno, hay como una oscilación entre bandas, pero en el caso del estimulante hay como una necesidad de tener más, porque como que esa respuesta de placer cada vez es menos y como que nuestro cuerpo interpreta de que eso no genera vida, te dice dame más, Ujú. dame más. Hay algo que dije el otro día en un vivo, no me acuerdo le agradezco tanto que me inviten, no sé con quién hablé esto, creo que, no sé si lo hablé, creo que lo hablé con Pame Con Rueda, Pame, me con parece. Pame Rueda que hablamos de adicciones, es que acá en la bioexistencia consciente de este tema somos muy conocedores. Eh, Acá el que se acerque con una adicción a un consultor de Humano Puente, a un consultor certificado en adicciones, lo mejor que pueden hacer si estás atravesando una adicción es que busques a un consultor certificado en adicciones. Que lo encontrás en la página, en la parte de consultores certificados, y ahí van a ver todos los Ahí que podés están. inclusive Buscar por patología y claro, ahí buscas adicciones y encontrás todos los listados de consultores certificados por adicciones. El consultor lo primero que va a entender es que vos no tenés la culpa, que no lo haces a propósito y que no y que es más sos fuerte que y que es vos. más fuerte que vos y que vas a venir desvalorizado y probablemente señalado porque, porque todo el mundo te critica y porque todo el mundo te dice, ¿cómo no lo dejas? Vos no tenés fuerza de voluntad. Claro, Ahora, esto no se trata de no se trata voluntad. solo de fuerza de voluntad. Sí hay que poner, hay que hacer un movimiento, sí, 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 pero hay que ir también. soltando los códigos que nos impulsan. Totalmente, y entendiendo este circuito, ¿no? Que genera la dopamina, de por qué, cómo es. Tampoco es necesario que lo incorporemos totalmente, pero sí entender la lógica que hay atrás de este circuito y del por qué y qué historias me está contando este comportamiento,
¿Qué agujero estoy necesitando tapar con este comportamiento, con esta adicción, con este exceso de dopamina? Esa dopamina que me genera ese placer inmediato, esa recompensa, ese reconocimiento que no estoy teniendo. ¿De quién no estoy teniendo ese reconocimiento? ¿De quién estoy buscando ese abrazo, esa parte amorosa que no he tenido? Recuerden que la dopamina, como explicamos antes, ahora vamos a entrar en el terreno de las adicciones una por una, por lo menos vamos a dar una pequeña síntesis o un pequeño comentario de algunas, pero la dopamina que está atrás de todo esto es el impulso, es el motor, es lo que nos impulsa a hacer esto de manera automática, de manera placentera. Es como decía mi abuela, pan para hoy, hambre para mañana, porque es un placer, pero instantáneo, no dura. Cuando se termina el shock dopaminérgico, yo siento el impulso de necesitar más, ¿ok? Eso es algo bastante, está fuera de control. ¿Y cuántas veces trabajando síntomas que, por ejemplo, tienen que ver con el alimento, ¿no? Con el sobrepeso? El consultante nos dice, sí, bueno, pero como ese pedacito de chocolate, ¿no? Que todas las noches necesito ese chocolate cuando me siento a mirar la tele, como decía Pablo, y automáticamente viene el impulso de que tengo que ir a buscar el chocolate. Sí, sí, sí. Pero hoy me como un cuadradito de chocolate. Dentro de un tiempo voy a necesitar la barra entera de chocolate hasta que me coma la tableta entera de chocolate. Sí, ¿Okay? totalmente, y aparte, sí, es increyendo, esto va increyendo, va aumentando, con el paso del tiempo uno va necesitando como más de esto, pero sí, Lo que significa, ¿sí? Que como estamos hablando también de alimentos, cuando estamos trabajando sobrepeso, también miramos estos patrones, ¿sí? Estos comportamientos con respecto al alimento, ¿sí? Porque en el sobrepeso, en la obesidad, nos vamos a encontrar con estos comportamientos relacionados con la dopamina. exactamente. Y volver a este tema de la La dopamina, patria. porque la dopamina es una orden, tenés un impulso a hacerlo. Y es una orden incuestionable. Lo haces sin pensar. No tenés tiempo, es un neurotransmisor. No tenés tiempo a pensarlo. No la podés regular desde la mente. Como no podés regular el ritmo cardíaco, como no podés regular la respiración, como no podés regular un montón de cosas biológicas desde la mente, porque la mente es un par de la biología, es una parte de la biología. Cuando el inconsciente lee una determinada escena, ¿sí? Y hay una determinada situación, automáticamente se dispara la orden. Ya Claro. no hay ni siquiera posibilidad de pensarlo. No, porque ya lo hiciste, ya te fue bien, tuviste un premio y ya quedó guardado en el casillero acá. Mira, si haces esto tenés un premio. Exacto. Entonces, en el momento que se establece un escenario parecido, vamos a buscar el premio. Ya sabemos que es por ahí. O sea que no hay forma de pensarlo. Ahora, esto está muy bueno verlo y esto está viendo que los premios no son los mismos. No es el mismo premio de una barrita de chocolate que si prendo un cigarrillo de marihuana. No es el mismo premio si me como una feta de jamón, porque me encanta lo dulce, que si me fumo un cigarrillo. ¿El jamón es dulce? Perdón, es salado. Si me gusta lo salado, se quedó con el chocolate. Sí, me quedé con el chocolate. Que prender un cigarrillo. ¿Por qué? Porque el estimulante genera un premio aún mayor. Y a mayor premio, mayor la orden, mayor la obediencia. Por ende, si la dopamina, que es el impulso para que hagamos eso, es una orden, tenemos que buscar en nuestra realidad y en nuestra historia la más cercana posible quién daba las órdenes. ¿Quién ocupaba ese rol masculino en mi clan? El rol masculino en general, ¿A quién le el obedezco, rol paterno, ¿no? El alfa de la manada, era papá, era mamá, porque a veces lo lógico es que sea papá si estamos en un orden biológico, pero a veces papá no está y las órdenes las daba mamá, entonces... O una abuela, o o un claro, abuelo, ¿sí? un tutor, Una lo que fuera. autoridad. Una autoridad.
De eso se trata. Eso es exactamente. La dopamina está relacionada con la autoridad. Y si yo, Orden, autoridad. exactamente, y si yo necesito mucha dopamina, necesito una presencia importante de la autoridad en mi realidad. ¿Por qué? Porque antes no la tuve. Siempre que acá la necesito en yang, es porque allá estuvo en yin. Allá estuvo en menos, acá está en más. Y la dopamina representa la autoridad. Pero la autoridad que tiene un formato determinado. La autoridad que te da una orden, pero también te da una caricia. Te da un abrazo. Te da un premio. Acá lo tengo al premio. Entonces tengo que ir a buscar a donde no lo tuve. ¿Sí? O sea, que no es una autoridad solo por la orden, sino es una autoridad amorosa, una autoridad presente que reconozco como autoridad, pero que me premia, que me reconoce, que me dice que bien, bien, bárbaro. Es el abrazo. Mira, ¿sí? Qué rico es esto. La contención. Eso mismo. Es el amor que estoy recibiendo, ¿sí? A través de esa sustancia o de ese alimento, de ese comportamiento. Es esa sensación de que estoy llenando ese vacío que allá, en algún momento de mi vida, ¿sí? Quedó sin completarse. Ustedes tienen que pensar que esto que le estamos diciendo es el común denominador de todas las adicciones. Todas, ¿eh? O sea, todas las adicciones de estimulantes, las adicciones de comportamiento, las adicciones de una práctica, las adicciones de un hecho en sí. Todas las adicciones van por este lado, porque todas las adicciones son dopaminérgicas y todas las adicciones van en función de la necesidad de tener presente en esta realidad una autoridad amorosa. Una autoridad, pero que me premie, que me reconozca. Y que dura poquito. Es cortita, es a corto plazo. Sí, a diferencia de la serotonina, la dopamina es inmediato y por un ratito. Sí, me soluciona un problema que tengo en el momento. O sea, yo tengo acá un problema, tengo una carencia, bueno, acá tengo la presencia. Lo tenés en el momento, es instantáneo, pero es efímero. Como un refrán que hay en el inconsciente colectivo de los pesimistas, lo bueno dura poco. Bueno, esto es un poco así. Esto tiene que ver con una sensación de, ay, acá está papá, que es fuerte, que es autoridad y que me viene a reconocer y que me abraza. Mirá qué bien. El amor de papá. Acá está mamá, que siempre fue tan dura y yo siempre le obedecí, pero acá me está abrazando, me está reconociendo, me está premiando. Okay. Cuando esa carencia es muy grande, la búsqueda de dopamina se multiplica y nosotros la vamos a buscar en cosas que tengan que ver con esta carencia y este vacío a llenar. Y ahí vamos a entrar en cada uno de los diferentes adicciones más comunes. A todas les cabe esto, ¿eh? Sí. Autoridad con reconocimiento amoroso, a todas. Pero a esto le vamos a sumar la compensación inmediata, ¿sí? Representa el amor, el abrazo que no tuve, el reconocimiento que no tuve. Eso es básico. Y el no poder decir que no. Exacto. Es una persona a la que yo no le puedo decir que no. Exacto. Es esa autoridad a la que yo incuestionable, no me puedo negar. Incuestionable. Ahora, a eso le vamos a sumar la sustancia, la historia de la sustancia, el significado de la sustancia. Y cada sustancia va a tener un significado distinto. Hoy sabemos que podemos ser adictos, y lo somos de verdad, a determinadas comidas. Y si vamos a estar tirados hacia adictos al dulce, voy a necesitar una presencia doble de una autoridad que puede ser la que representa ese dulce, que es mamá, o puede ser papá. Y hay que estar atentos a esa necesidad de que estén los dos presentes. La autoridad presente, padre, amorosa, y la autoridad presente, madre,
amorosa con lo dulce, con la dulzura de mamá. Claro, lo dulce está más relacionado con lo materno, ¿sí? La que da el amor, la que está más relacionado con esa parte contenedora y amorosa, ¿sí? Es lo femenino, la imagen de lo femenino, de mamá. Acá vamos a formar como combos. Ya sabemos que la dopamina es autoridad y es amorosidad. Bueno, le vamos a agregar a ese dato, a esos ingredientes, le vamos a agregar el combo. El combo lo va a determinar adicto a qué. Claro. Por ejemplo, lo dulce, por ejemplo, lo salado, papá, papá, porque si bien la comida siempre representa a mamá, lo salado va a tener que ver más con el cazador, con el alimento más no perecedero que yo tengo que salar para conservarlo. O sea, va a tener que ver con hacerlo perecedero en no perecedero, de poder acumular eso. ¿Y por qué el cazador? ¿Sí? Acá volvemos a lo biológico otra vez. ¿Sí? Muchas veces hablamos de esto. El padre es el que sale a cazar, es el que sale a traer el alimento, es el que sale a trabajar para traer lo necesario para la casa, aunque hoy las mamás también salimos a trabajar. Pero biológicamente la función paterna es esa, ¿sí? Por eso está relacionado lo salado con el padre, con el prototipo paterno. Y después vamos a ir A las hacia las sustancias. sustancias y a los más estimulantes. Con ese grupo, ese póker de adicciones que tienen que ver con los placeres de la guerra. Claro. El primero, la prostitución, la adicción al sexo. Eso nos va a contar unas historias en el fondo que van a tener que ver con historias de duelos de amor y de infertilidades ocultas. ¿A qué llamamos infertilidad oculta, André? Infertilidad oculta son obviamente historias que me están haciendo que acá en mi presente yo no pueda tener pareja, no pueda tener casa, o pueda tener pareja, ¿sí? Pero no pueda tener hijos. ¿Y por qué no puedo tener hijos? ¿Por qué no podría tener hijos? Si está todo bien, muchas veces nos pasa eso en consulta, ¿no? Físicamente está todo perfecto, no hay ningún tipo de sintomatología, pero sabemos que inconscientemente portamos un paquete de datos, de información que nos relaciona con historias anteriores donde se murió una madre, o se murió un padre, o se murió un niño. Y entonces acá la solución, aunque aparezca antibiológica, porque una de las funciones que tenemos como seres biológicos que somos es la reproducción, pero el inconsciente puede negociar el que este consultante no tenga hijos, no tenga descendencia, justamente para evitar un drama mayor que ya ocurrió más atrás. La adicción a la prostitución me garantiza que esa mujer o ese hombre que va a tener sexo no va a generar una procreación. Exacto. No va a generar una consecuencia. La consecuencia es esa consecuencia no querida. Por eso, en el fondo, yo voy a buscar estas historias. Estas historias con un protagonismo, porque está el condimento de la adicción. Acuérdense, la autoridad y la autoridad que premia, la autoridad amorosa, acá, en Yang, en presencia. El otro placer de la guerra es el cigarrillo. El cigarrillo tiene una connotación muy fuerte en el sentido de ¿a quién voy a atraer cuando fumo? Exacto. Es importante reconocer que yo estoy fumando para traer el olor de esa persona a mi realidad. Obvio que hay un duelo bloqueado, obvio que hay una necesidad de traerme a esta persona de nuevo, no dejarla ir, traerla desde el recuerdo del olfato, porque hay algo que todavía está pendiente por resolver. Ese cigarrillo, cada vez que estoy fumando, me recuerda a esa persona que no está más, ¿sí? Que fumaba, que para mí ese olor es traerlo de vuelta. Entonces, cada vez que vivo una determinada situación, necesito de ese cigarrillo, al que no le puedo decir que no. ¿Pero por qué? ¿Qué hay atrás de ese no poder decirle que no? Está esa historia, está ese dolor, está ese duelo que tengo que ir a trabajar en mí para poder desbloquearlo, ¿sí? Y que ya no necesite más de ese cigarrillo, de esa sustancia, para poder sentirme bien. Y yo en este caso, en el caso del cigarrillo, haría mucho hincapié
en el hecho de que esa persona que yo necesito traer a través del cigarrillo tiene que ver con la autoridad. Sí. Tiene que ver con la autoridad, que es la dopamina, con la autoridad presente y amorosa que no está, y que acá está en un doble formato. En el humo, cuando la traigo, y en la dopamina, que la representa. En los dos formatos está acá. Entonces es muy importante ver el tema del cigarrillo desde ese punto de vista. Además de las otras cosas que suele representar. Qué silenciosos que están Sí, hoy, sí, ¿eh? sí. No nos están haciendo preguntas, nada. Bueno, ahí está Sonia de El Salvador. Me alegro que estés acá conectada. Qué Un lindo. beso grande. Bueno, otra adicción que forma parte de este póker de los placeres de la guerra es el juego. El El juego y el juego. alcohol. El alcohol es la cuarta, digamos. El juego. El juego, el jugador compulsivo tiene un dato en sí mismo. Acuérdense que todo tiene ese común denominador de la dopamina. Pero el juego tiene un mandato, un mandato ahí, en este punto, donde yo necesito sacarme el dinero de encima. Yo tengo una Un información, formato, ¿vieron? porto un dato de decir, Me tengo que sacar el todo dinero. este dinero es mal habido, tiene mala prensa, me pone en un lugar de mal visto, yo me lo tengo que sacar de encima. ¿Y sabes cómo me lo tengo que sacar de encima? Compulsivamente, porque mientras me saco el dinero de encima, tengo acá a papá que me dice, bien hijo, bien, Vamos por ahí. vamos por ahí, está muy bien lo que estás Como haciendo. me dijo una consultante ayer que estábamos haciendo Proyecto y Sentido, mi papá decía que el dinero era sucio y él no se quería ensuciar las manos. ¿Te imaginas? ¡Wow! ¿Te imaginas qué me puede pasar a mí si soy hijo de él cada vez que toca el dinero? No. Voy a tener la falta de papá, entonces ¿qué voy a hacer? Puedo tranquilamente llevar adelante una experiencia de jugador compulsivo en honor a papá, porque va a estar doblemente contento. Yo voy a estar cumpliendo un mandato, voy a estar en orden con papá y encima lo voy a tener en presencia diciendo a través de la dopamina, bien, vamos por ahí, te felicito. Puedo ser un comprador compulsivo, ¿sí? Esto de necesitar sacarme el dinero encima y comprar cosas, como lo vemos en el Pack de Economía, ¿no? Sí. Comprar cosas que no necesito. Puedo ser adicto a las Claro, compras. gastar. Y es muy parecido. Claro, gastar en cosas que por ahí no necesito, pero ¿por qué? Porque me tengo que sacar el dinero encima. Tengo ese mandato de la autoridad que me dice el dinero es sucio. Acuérdense que al principio del programa hablamos de la adicción a la escasez y la adicción al formato de vida. Y uno tiene que ver que este formato de vida me salva la vida. Total. Hace que mi papá me quiera. Hace que mi papá me acepte, me reconozca. Claro. Es el abrazo de papá. Totalmente. Doble premio acá. El de la dopamina y el de hacer lo que papá quiere que hagamos. Exacto. ¿Ok? Eso es muy importante. Somos animales de manada. Necesitamos ser incluidos en la manada. No nos podemos quedar afuera. No, y vamos a hacer lo que podamos de la manera que sea para estar incluidos en la manada. ¿Por qué? Porque la manada nos salva la vida. Y papá nos salva la vida. Acá tengo presente la dopamina porque papá me cuida y me salva la vida. Si la autoridad es papá y si no sería mamá es lo mismo. Pero me salva la vida. Yo me siento protegido con la autoridad. Y mucho más con una autoridad que me reconoce, que me quiere, que me premia. Que me premia con el amor, con este premio. Bueno, por último dejamos el alcohol, porque el alcohol tiene varias ramas de acuerdo al consumo. Claro, no, de acuerdo a qué bebida tomo, ¿no? ¿Qué consumo? Si consumo vino no es lo mismo que si consumo cerveza, ¿sí? O alguna bebida blanca. Pero en general, como para hacer un común denominador del alcohol, el alcohol viene a reparar. ¿Vieron como las canciones que solemos escuchar? Hay una que dice, tomo para olvidarme y tomo para recordar. Bueno, el alcohol va por ese lado, con la función de olvidarme o de recordar, de olvidarme de la soledad y de recordar los momentos felices que estuvimos juntos. Exacto. Y ahí está papá.
Ahí está la autoridad, para no ponerle siempre el rol a papá. Ahí está la autoridad amorosa, está la amorosidad de la familia, está la manada. Yo tomo para volver a tener la manada, Exacto. para volver Para que estemos todos juntos. Son las reuniones familiares, las fiestas familiares. Ahí es donde está el alcohol, ¿sí? Como componente. Nosotros miramos mucho esto de los escenarios, ¿sí? Porque así se miran todos los síntomas, con ese comportamiento alérgico que tienen los síntomas. Entonces, leemos la escena, ¿sí? De qué está sucediendo ahí y cómo lo vamos buscando a través del tiempo, ese mismo escenario. Por eso, Pablo, cuando todavía mantenía el libro anterior, que es el de dopamina, el de adicciones, lo mantenía en etapa de lanzamiento, bautizó esto como antialergias. Sí, Y es exactamente las antípodas de las alergias. tal cual. Con una alergia yo me broto porque rechazo una situación. Aparece una sustancia que en el pasado la tengo guardada con una situación traumática y acá mi cuerpo la rechaza. De la manera que la rechace, con estornudos, con brotes, con escozor, con sudoración, con algo que no lo puedo tener cerca. Y acá no puedo dejar de tenerla cerca. Acá no puedo dejar de tenerla conmigo. Es más fuerte que Es yo. más fuerte que yo. Acuérdense. Es más fuerte que yo. Para el final dejamos los estimulantes. Y los dejamos para el final no de manera capciosa, sino porque todos estos, si bien fuimos increyendo en los estímulos, arrancamos de las conductas, pasamos por la comida, ahora pasamos por los 4 placeres de la guerra, uno de los cuales algunos son más estimulantes que otros, pero todos tienen un grado de estimulación más importante. Ahora entramos a los estimulantes, Exacto. a la marihuana, al cannabis, a la cocaína, a las pastillas, a las anfetaminas, a todo tipo de pastillas, drogas sintéticas o drogas más naturales, los hongos y demás, son todos estimulantes. Y los estimulantes tienen la propiedad de multiplicar el premio. Por ende, Hacerlo más grande. Por ende multiplica la conducta adictiva. Exacto. Por ende se hace más difícil, más fuerte que yo. Exacto. Entonces, y como estimulantes más populares, si se quiere, más establecidos en un denominador, en el consumo, podemos establecer a dos, el cannabis y la cocaína, en todos sus formatos. El cannabis va a tener mucho que ver con mamá. Como dijimos en muchos programas, lo que se encuentra en el cannabis es una sustancia que en el único lugar que se encuentra es en el pecho materno. Exacto. En la leche materna. Entonces ahí vamos a tener una presencia de la autoridad amorosa y de mamá. Exacto. Ese combo estaba como en lo dulce, cuando comíamos la barrita de chocolate, bueno, acá está igual, pero en una potencia mucho mayor. Exacto. Y lo otro, que es la cocaína, va a tener que ver con papá. Porque como la cocaína está instalada que en general se aspira y todo lo que es aspirable va a tener que ver con mi espacio vital y el espacio vital tiene que ver con papá. Bueno, entonces esa presencia multiplicadora, difícil de poder revertir, de poder sanar, va a tener que ver con eso. ¿Cómo sanamos? Primero, trabajando en nosotros. Primero, haciendo este movimiento evolutivo, revolucionario, pero desde la evolución, de ir a buscarnos. Sanar es un acto de rebeldía. Sanar es un acto de valentía. Y el que llega a este lugar, a este umbral, agotado, de pasar por tanto. Distintos tipos de tratamientos, nos ha pasado de encontrar gente que ya lo había probado todo, que muchas veces reincidió, que volvió a consumir, ¿sí? Y cuando empezaron a comprender la lógica, incluso no utilizando esta nueva mirada que tiene que ver con la dopamina, sí, totalmente. Esas personas pudieron trascender la sintomatología. Absolutamente. ¿Sí? Algunos de los cuales son consultores. Sí. Y es maravilloso porque no solamente pudieron dejarlo, sino que abrazaron este camino con tanta fuerza
con la fuerza de ser su propio mentor. Total. Esto es maravilloso. De comprender la lógica y estar tan entusiasmados por lo que se transformaba su vida, ¿no? Porque acuérdense que nosotros siempre les decimos, ¿no? El objetivo, la propuesta de la bioexistencia consciente no es que se sane el síntoma. Por supuesto, se sana el síntoma, maravilloso, hacia ahí vamos, pero no puede no cambiarle la vida al consultante. Miren, yo les voy a decir una cosa, creo que André, vos vas a coincidir en esto. Gracias, Moni. Humano Puente, o la bioexistencia consciente, es una corriente que se destaca por tener los consultores más amorosos de la Tierra. Acá nadie va a venir a retarte, va a venir a castigarte, va a decir, no, tenés que hacer esto, tenés que hacer... Acá no se le dice vamos a decir nadie lo que tiene que hacer. Acá venís a descubrirte. Venís a saber quién sos. Totalmente. A saber quién sos, qué códigos portás, sorprendiéndote en cada pasito, ¿no? Cuando estoy hablando mucho de proyecto y sentido porque estoy en esa etapa con varios consultantes estos días y analizar hasta el nombre. ¿Por qué me pusieron el nombre que me pusieron? Y todos los datos que tiene ese nombre para mí es tan perfecto, ¿no? Los consultantes se quedan sorprendidos de cómo puede ser tan lógico todo. Bueno. Y nosotros también. Sí. Y dentro de esa lógica hay síntomas que requieren de una dosis extra de amorosidad. Yo voy a citar a 3 que se me vienen a la mente, quizás a vos te acuerdas alguno más. Pero síntomas que necesita, que lo primero que necesita el consultante cuando viene al espacio es que no le digan que está haciendo las cosas mal, que es un abúlico, que no pone voluntad, que no tiene fuerza de voluntad, que está haciendo algo que no tiene que hacer. No vienen acá a que los reten, vienen acá a que los abracen. Total. Y esos 3 síntomas que yo tengo bastante grabados sobre esto tienen que ver con la anorexia, el trastorno del espectro autista, cuando vienen las madres o las abuelas preocupadas por esos hijos. Preocupadas, con culpa, con muchos sentimientos encontrados, ¿no? Y con lo difícil, ¿no? Que es transitar la vida con un hijo con una sintomatología como esa, donde desde la medicina no tenemos una respuesta de una sanación, ¿ok? Y puedo sumar a esta trilogía, sin temor a equivocarme, en las adicciones. El que es adicto a estimulantes, o adicto al alcohol, o adicto al cigarrillo, acá no va a venir a encontrar ni a escuchar nadie que le levante el dedito y lo rete y le diga esto es lo que no tenés que hacer. No, ¿cómo no lo podés controlar? ¿Cómo que es más fuerte ¿cómo que puede vos? ser? Al final, que vos no tenés fuerza de voluntad. No. Lo llevamos a comprender por qué es más fuerte. Acá sabemos por qué sos adicto a lo que sos adicto. Y sabemos lo que te cuesta, lo difícil que es, lo difícil que parece ser, para ser más exacto. Porque parece que vas a atravesar un dique o que te vas a lanzar por un terraplén inmenso y es un salto de fe. Total. Nadie puede sanarse si se desconoce. Total. Y lo que te está pasando, si estás atravesando un proceso adictivo, es que todavía falta conocerte. Exacto. Te falta información. Te falta información. El por qué es más fuerte que yo. Y poder reconocer, ¿sí?, qué hay ahí atrás. ¿A quién estoy trayendo con esa dopamina, con esa sustancia, con ese alimento? ¿A quién? Con este comportamiento. Y recordemos una frase que usábamos mucho en otro tiempo, Humano Puente, pero que acá está muy vigente. Cuando tu deseo sea mayor que tu miedo, ahí lo vas a poder hacer. Lo lograrás. Yo sé que te va a generar miedo. Yo sé que vas a llenarte el universo de preguntas y de críticas para no hacerlo. Pero recordá que todo lo que hiciste hasta ahora te trajo hasta acá.
y que difícilmente todo lo que te trajo hasta acá te saque de donde estás. Exacto. Es hora de dar un salto de fe hacia vos, en un lugar amoroso y que te comprenda. Esa famosa frase, ¿no? Si hacemos siempre lo mismo, vamos a tener el Exacto. mismo resultado. Tenemos que hacer cosas diferentes para tener resultados diferentes. Y acá me sumo a lo que dice Máximo, ¿no? Esa amorosidad es porque sabemos que el consultante es un reflejo nuestro y que lindo es cuando nos tratamos con amor en nuestros dolores. Sin duda, sin duda es así. Y mucho más si profundizamos, ¿sí? En por qué es nuestro reflejo y que, en definitiva, si el consultante puede comprenderlo, puede trascenderlo, también es parte de nuestra propia sanación. Sí, absolutamente. Para nosotros es un camino de conveniencia, pero en ese sentido me gustaría hacer foco en este otro lugar, en el lugar donde el que tiene una inyección, una necesidad de dopamina, tiene necesidad de abrazos. De amor. De amor. Y acá te venimos a abrazar, te venimos a reconocer, te venimos a comprender y te venimos a acompañar para que sepas que este camino no es un camino sin retorno, que es un camino que con un acompañamiento adecuado y con una amorosidad adecuada es muy fácil de revertir. Y lo vas a lograr solito o solita. Nosotros solamente somos el acompañamiento, somos la herramienta para que vos puedas reconocerte y verte. Nosotros hacemos las preguntas, las respuestas son todas tuyas. Totalmente. Qué hermoso, chicos. Nos encantó este programa de hoy. Gracias. Gracias a todos por estar ahí. Gracias a todos los que después se van sumando y nos dejan sus mensajitos. Es hermoso compartir con ustedes este maravilloso mundo de la bioexistencia consciente. Así que, como les decimos siempre, a seguir sanando juntos y nos vemos el próximo miércoles a las 19. Que tengan lindo resto de semana. Chau, chau.